se ha anunciado, a mí me tocó preparar el tema de el secretismo que se ha impuesto mediante un decreto legislativo en relación a todo lo que es información vinculada a la seguridad y a la defensa. Recuerden ustedes que en diciembre del año pasado se dio un paquete de decretos legislativos a partir de una delegación de funciones que había hecho el Congreso a pedido del gobierno para regular materias vinculadas a seguridad y defensa. Entonces, es uno de estos decretos legislativos que da una norma que estipula el secretismo más absoluto. Recordemos que el derecho al acceso a la información pública o del Estado, y es un derecho que está consagrado en todos los tratados internacionales, en todas las constituciones, en el Perú también está consagrado en el artículo 2, como uno de los derechos, en el artículo 2 dentro de los derechos fundamentales, inciso 5. Ahora, como todo derecho fundamental, obviamente tiene límites. Y la propia Constitución establece que uno de los límites posibles es por razones de seguridad nacional. Entonces nadie está afirmando acá que la información sobre seguridad nacional no debe ser reservada en determinados ámbitos. Pero lo que se cuestiona es que toda información o documentación referida a seguridad o defensa tenga que ser secreta. Nos basamos en cuestionar este artículo 12 en tres niveles que los voy a mencionar rápidamente. Uno primero es que es un absoluto retroceso con lo que decía la anterior norma sobre el sistema de defensa nacional. Esta norma lo que hacía era que solo se refería a acuerdos, actos, grabaciones y transcripciones en el ámbito del Consejo de Defensa Nacional y no como hace el artículo 12 del decreto legislativo mencionado, que se refiere a cualquier tipo de información que tenga que ver con seguridad y defensa, sin importar que se tenga que sea grabación, acuerdo, actos, sino cualquier tipo de información, y no importa que tenga que ver con el Consejo de Defensa Nacional, sino en general. Entonces es una primer gran diferencia. Y la segunda diferencia muy importante es que en la norma actual, en el artículo 12, se establece simplemente que toda esta información es secreta, no hay absolutamente nada que hacer. En cambio, en el sistema anterior, en la norma anterior, lo que se decía es que iba a ser secreta la información que estipulara la ley de transparencia. Como saben ustedes, es una ley aprobada ya hace varios años en el Perú y que, por ejemplo, ha sido muy elogiada por la Comisión Interamericana. Entonces, esta norma lo que hacía era regular que en principio todo el acceso a la información del Estado es información a la que puede acceder cualquier ciudadano, y establecía un conjunto de excepciones. Y entre esas excepciones había un ámbito vinculado a la defensa nacional. Pero establecía una serie de garantías. Pongamos, la lista de las materias que debían ser reservadas en defensa nacional tenían que ser aprobadas por más de la mitad de los ministros del Consejo de Ministros en general, el número total. Tenían que ser aprobadas las materias. En segundo lugar, requería un decreto supremo. En tercer lugar, requería una justificación. Tenía que sustentar por escrito por qué esas materias vinculadas a la defensa nacional tenían que ser reservadas. En cuarto lugar, se estipulaba que luego de 5 años tenía que revisarse. En quinto lugar, pongamos, todo lo que era reservado, sin embargo, lo podía conocer el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso, en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones. Que lo que se establecía como reservado era taxativo, es decir, se decía 1, 2, 3, 4 y nada más. No se podían hacer interpretaciones o analogías o interpretaciones por extensión. Y lo otro que era fundamental es que ningún tipo de reserva o de secretismo
podía estar vinculado a las violaciones de derechos humanos. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia fundamental. El artículo 12 del decreto legislativo que se dio en esta delegación de facultades, el decreto legislativo 1129, establece que toda información vinculada a seguridad y defensa es simplemente secreta. En cambio, el régimen anterior, fíjense ustedes, el retroceso que hay, establece que solo determinado tipo de información dentro del Consejo de Defensa Nacional, que tenga que ver con el Consejo de Defensa Nacional, va a poder ser secreta, pero apelando a la aplicación de la ley de transparencia. Y como he dicho, esa ley de transparencia establece una serie de requisitos, ¿no?, que los he mencionado rápidamente, como que tengan que ser aprobado por la mayoría del Consejo de Ministros, tiene que ser taxativo, tiene que ser muy clara, tiene que ser revisado cada 5 años, en fin, una serie de requisitos para que, como dice la doctrina, la ley general, incluso en defensa nacional y en seguridad, la regla es que se pueda acceder a esta información, no tiene por qué ser restringida. Y solamente algunas partes, excepcionalmente, deben ser secretas, ¿no es cierto? Incluso en otros países de jurisprudencia, que se debe conocer claramente acá, donde la ley fija que determinado aspecto de la defensa es secreta y sin embargo alguien incumple con esa norma y el juez lo que hace es una ponderación, dice, ¿se justificaba o no violar esta ley que establecía el secreto de esta información sobre defensa? Entonces, la tendencia en la doctrina, en la legislación, incluso otros países como Chile, Ecuador, Colombia, es mucho más avanzada que este decreto legislativo, concretamente el artículo 12 que me he referido. El otro nivel que tiene que ver ya no es solamente que es un retroceso con lo que se normaba antes, sino en segundo lugar atenta totalmente contra una serie de sentencias del Tribunal Constitucional. No me voy a referir a ellas una por una, pero voy a mencionar algunos principios que están en un montón de sentencias, ¿no? Que todo lo que es libertad de expresión, donde se ubica el acceso a la información, es una libertad preferida, una libertad especial porque es la base de la democracia, de una serie de derechos. Por lo tanto, las limitaciones tienen que ser absolutamente excepcionales y tienen que ser interpretadas de manera totalmente restrictiva. Una cosa muy importante es que acá, en ese tipo de libertades, de derechos, debe haber un control jurisdiccional muy estricto, más que en otras libertades y en otros derechos. Y que además las restricciones legales, por ejemplo, lo que dice una ley, no tiene una presunción de constitucionalidad. O sea, al revés, el Estado tiene que demostrar, es decir, la carga de la prueba pasa a estar en el Estado. Es decir, al ser una libertad preferida, la libertad de expresión en su conjunto, y lo que es el acceso a la información, tiene un conjunto de protecciones y garantías mucho más intensas que en otros derechos y otras libertades. En fin, hay una serie de sentencias, como digo, del Tribunal Constitucional que podría citar en relación al artículo 12 para demostrar que es absolutamente inconstitucional. Y a la vez atenta también contra la jurisprudencia de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una serie de recomendaciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Relatoría de Libertad de Expresión.